Nuestro tema a desarrollar se titula Las evidencias de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, encontramos estas palabras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Y dice la Biblia en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Yo le agregaría algo. Si no vamos a resucitar, y si no hay vida después de esta vida, somos igual que los animales. No hay ningún propósito para ser buen esposo, ni para tener un código de conducta ni de moral. Tan sencillo como es. Como decía el gran Dostoyevsky, un gran escritor que estuvo preso muchos años en los Gulag en Rusia, si Dios no existe, todo es permitido. Tan sencillo como es, si Dios no existe, todo es permitido. Entonces no hay ningún propósito para ser santo, ni para tener una esposa. ¿Por qué no tenemos 3 o 4? ¿Por qué no usamos el sexo indiscriminadamente? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué vamos a tener que mantener ciertas reglas de ética y conducta cuando realmente, cuando muramos, vamos a regresar al polvo nada más? Pero como fuimos creados, de acuerdo a este libro, a la imagen y semejanza de Dios, nos hace ser agentes morales, responsables de nuestras acciones y de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción que hayamos nosotros hecho en esta vida. Vamos a dar cuentas tarde o temprano al Creador y sustentador del universo. Así que la Biblia nos despierta la conciencia para saber que tenemos que hacer una decisión mientras estamos vivos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios le levantó de los muertos. Porque pues si nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia a todos los que han atravesado como Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Marx, todos ellos siguen en sus tumbas. Pero si tú vas a Jerusalén, a la tumba donde supuestamente enterraron a Jesucristo, está vacía. Y cuando los discípulos vieron que Cristo atravesó la pared y le dijo a Tomás, acércate y pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado, y descubrieron que ese hombre que horas antes lo bajaron de la cruz completamente convertido en un guiñapo humano, porque era un monstruo Cristo en la cruz. Tenía deshechas las cejas, la nariz, la sangre cubría completamente todo su rostro, todos sus tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda por el látigo romano que lo jalaban con puntas de plomo y con puntas de hueso, desgarraba todos los tejidos de la piel de las víctimas. Cuando lo enterraron a Cristo era un monstruo completamente. Y cuando a los 3 días Él sale de la tumba
Y saben ustedes que el hecho que hayan encontrado, como lo vamos a ver más adelante, la piedra, una piedra que pesaba toneladas, guardada o cubierta por una guardia romana, no fueron los ángeles los que movieron la piedra para que saliera Cristo, porque ya con el cuerpo resucitado, como lo vamos a ver, tenía la característica de atravesar la materia. Ya la materia formada por átomos, como ahorita púlpito de acrílico, yo le hago así y pues me rompo los dedos, porque la composición atómica del acrílico es más densa que la composición atómica de mi mano. Pero el cuerpo de Cristo tenía características que podía atravesar la materia, y Él salió de la tumba atravesando la piedra. No es porque le quitaron la piedra, porque Él salió. La piedra fue removida por los ángeles simplemente como un testimonio de que Él ya no estaba muerto, sino resucitado. Muy bien, cuando nosotros venimos a la Biblia, hemos visto en algunas conferencias anteriores que la Biblia es más antigua que la física, que la genética, que la química, que la biología, que la antropología, que la arqueología, la paleontología, que la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más maravilloso de esto es que podemos enfrentar cualquier auditorio, ya sea de psicólogos, ya sea de psiquiatras, ingenieros, astrofísicos, físicos, matemáticos, médicos, etcétera, etcétera, y a ellos les sorprende cuando descubren y predicamos la Biblia a la luz de la ciencia corroborando lo que la Biblia dice. No tienen absolutamente ya ningún pretexto ni ningún razonamiento suficiente para contradecir y decir: es que la Biblia es un libro de los hombres y está llena de errores. ¿Cómo es posible que crean que venimos de una sola pareja? Como hace algunos años en una universidad, allá por los 90s, me invitaron a compartir, en el año 87-88, la Universidad Panamericana de Ciudad Satélite, me invitaron a compartir el tema sobre creación-evolución. Y me dijo el vicerrector de la universidad: no nos vaya a hablar usted de religión, y les dije: no, es que la Biblia no es un libro religioso. ¿Cómo que no es un libro religioso? Le dije: no, la Biblia contiene registros científicos más valiosos y antiguos que la ciencia moderna. Y cuando comencé a hablar sobre la creación bíblica, uno de los maestros, ahí en ese tiempo, el 70% de los estudiantes eran comunistas. El 90% de los maestros eran ateos. Imagínense dónde me fui a meter. Entonces, uno de los maestros, ¿verdad?, con una falta de respeto total, cuando yo comencé a hablar sobre el libro del Génesis, me detuvo, estaba atrás un podio y se paró. Esto es una cosa irrespetuosa para un invitado a compartir otro sistema de pensamiento, y me dice: oiga, me dice, usted es de esos que creen que venimos de Adán y Eva, tratando de ridiculizarme con los estudiantes. ¿Usted es de esos cristianitos que creen que venimos de Adán y Eva? Y yo le contesté: ¿y usted es de esos que creen que venimos del chango? Y me dice: ¿qué quiere usted decir? Y le digo: bueno, ahorita, si ya no me vuelve a interrumpir, le voy a dar evidencias a los estudiantes de que hay más evidencias científicas de que venimos genética y biológicamente de una pareja humana, a que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Porque ustedes de los que creen, le tuve que contestar de esta manera, que por un accidente surgió un chango o simio o mono, como le llamen, con órganos reproductores masculinos, y por otro accidente de la naturaleza, una changa con órganos reproductores femeninos. Y eso lo encontramos
perros y perras, caballos y yeguas, toros y vacas. Toda la naturaleza a nuestro alrededor tiene dos sexos, varón o hembra, macho o hembra. Y ustedes me dicen, le dije, que por un tercer accidente se juntan los dos y nace un changuito. Y le dije, entonces usted es de los que creen que somos dos accidentes en medio de un accidente. ¿Cuántos accidentes de la naturaleza? Los estudiantes se comenzaron a reír y a darse cuenta, ¿verdad?, que realmente cuando este hombre me estaba tratando de ridiculizar, él no podía científicamente sostener que la teoría de la evolución es científica y que no hay absolutamente una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de que un perro produzca gatos, o que un hipopótamo produzca camellos, o que se cruce una jirafa con un elefante y nazcan leones, etcétera, etcétera. Y lo vino a corroborar cuando descubrieron la genética en 1954 y les dieron el premio Nobel de Medicina a los doctores Watson y Crick al descubrir el ADN, que demuestra que genéticamente es imposible la evolución. Cuando venimos a la Biblia, damas y caballeros, no venimos a un libro de Alicia en el País de las Maravillas, no venimos al libro de Carlos Darwin, El origen de las especies. Todos ustedes que son estudiantes de realmente profundos de la historia y les gusta las ideologías y que el comunismo y el socialismo y que la evolución y que todas estas cosas, lean el libro de El origen de las especies de Carlos Darwin y van a encontrar ustedes lo siguiente. En este libro se encuentran frases que les voy a mencionar. Puede que, chance y, no estoy seguro, a lo mejor, quizás. Todas estas frases, ninguna es científica, porque yo agarré ese libro de las especies cuando no era cristiano, porque me gusta mucho leer y quise leer acerca de este libro, y encontré en el título El origen de las especies en una librería. Me acuerdo, fue una librería de cristal, se llama así en México, y me atrajo porque yo andaba buscando el origen de las especies. Y si un libro lleva como título El origen de las especies, tú esperas que el autor te revele, pues, de dónde venimos, ¿verdad? Y cómo se originaron las diferentes especies. Y cuando acabé de leer el libro, ¿cuál fue mi grande decepción y desilusión? Que en ninguna parte existía ninguna afirmación científica del origen de las especies. Y es como decir, el origen de los leones, y compras el libro y en ninguna parte te dice el origen de los leones. O sea, te desilusionas, ¿verdad? Porque te sientes engañado y porque el autor te atrajo como un anzuelo para comprar algo de lo cual él no puede demostrar científicamente en su libro. Entonces, así es como el ser humano ha evolucionado en su pensamiento, creyendo que va a encontrar respuestas al origen de la vida, al origen del universo y al futuro de la humanidad en hombres como tú y como yo. Y así tenemos a Carlos Darwin, que si Carlos Darwin, yo estoy seguro, hubiera descubierto y conocido lo que es la genética y el ADN, Carlos Darwin nunca hubiera postulado, ni imaginado, ni continuado sus investigaciones acerca de la evolución. Solo Dios lo juzgará, ¿verdad? Yo estoy seguro que fue una persona honesta, que en su sinceridad él fue a las islas allá por Sudamérica, a los Galápagos, a buscar especies que pudieran convertirse en pajaritos y que tuvieran picos diferentes, y comenzó a deducir y a sacar unas hipótesis porque estaba buscando la verdad, pero no tenía el conocimiento científico del siglo XX cuando se descubrió el ADN, que es el código genético que se encuentra en las células y que impide la evolución ni la mutación de una especie a otra especie. Muy bien, la Biblia describe una ley
que se llama la ley en Romanos 8, si me acompañan a leer este pasaje, en el capítulo 8 de Romanos, y que hasta el siglo XX, señores maestros universitarios que nos acompañan y que escuchan las conferencias, estudiantes universitarios, cuando ustedes se meten a estudiar la física mantiene y sostiene dos leyes que son inexorables. Sin estas dos leyes no existiría la física, no existiría la investigación científica tampoco. Y esta ley se llama la ley de la termodinámica, que contiene dos leyes, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Estas dos leyes físicas, que son la base científica de el 98% de la ciencia, sostienen lo siguiente. La primera ley de la termodinámica establece que nada se crea ni se destruye, que la energía simplemente está sufriendo una transformación y que si tú quemas algo se convierte en ceniza, pero esa ceniza continúa manifestándose como una energía. Se la puede llevar el viento a la ceniza, pero ahí está distribuida y ahí se manifestó, no desapareció. Y la segunda ley de la termodinámica establece lo que la Biblia escribió 2000 años antes de que se descubriera la segunda ley. ¿Qué establece la segunda ley de la termodinámica? Que todo está bajo el proceso de un deterioro. El universo está en un proceso de descomposición. Todo se echa a perder. El refrigerador afirma y confirma que existe la segunda ley de la termodinámica. Si yo no tengo refrigerador ni tú en tu casa, la leche se echa a perder, los huevos se echan a perder, los edificios se despintan, tu carro tienes que afinarlo, un motor te dura 5 o 10 años según el mantenimiento que le des. Nosotros estamos muriendo celularmente cada día. El sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo. Todo el universo, estos hoyos negros que acaban de descubrir y que ya lo había postulado Stephen Hawking, un astrofísico inglés, pero ahora ya lo retrataron. Se juntaron 9 telescopios y pudieron enfocar un hoyo negro a 540 millones de años luz del mundo. A 540 millones de años luz del mundo fotografiaron un hoyo negro en una de las billones de billones de billones de galaxias que existen. ¿Y saben qué es un hoyo negro? Pues es un hoyo negro. Bueno, cuando fotografían este hoyo negro y descubren que es un hoyo negro, como no sabemos que es más que es una mancha, es como el iris de un ojo. Es un círculo negro y alrededor parece como que tiene como fuego. Y los astrónomos y los astrofísicos están tratando, pues comienzan, ¿verdad?, las invenciones. Que tal vez si alguien se mete en el hoyo negro, pasamos a otra galaxia o pasamos a otra dimensión, o que no existe la gravedad ni la luz dentro de ese hoyo negro, por eso es negro. Entonces todo esto es especulativo, no es científico, más que existe algo en el universo que parece como un hoyo con fuego alrededor, sin saber más allá de lo que se encuentra. Y decimos en México, como dijo Don Teofilito, ni lo vamos a saber. Imagínense ustedes que nos ha costado trabajo investigar las neuronas del cerebro a través de la neurología. Nos ha costado trabajo investigar que el SIDA, el retrovirus del SIDA, no se puede aislar porque es un virus y cuando lo aíslas se muere. Para saber y sacar una vacuna
el sarampión está volviendo a brotar otra vez, la tuberculosis está regresando, el ébola, y las cosas que nos rodean van más allá de nuestra investigación microscópica. Queremos saber a 540 millones de años del universo, más que con el puro telescopio poder deducir la materia y lo que se encuentra detrás de todas estas galaxias. Pero pues no estoy en contra de esto, ¿verdad? Al contrario, pero lo único que corrobora esto es qué grande es Dios. Los cielos cuentan su gloria y existen pensamientos que no son los nuestros, y el universo es impresionantemente un universo cerrado, bajo leyes cósmicas inexorables, y así Dios, cuando formó nuestro planeta, lo formó bajo leyes cósmicas inexorables. ¿Qué quiero decir? Que no se pueden violar. Si yo me acerco ahorita y hago esto, me voy hacia abajo, porque hay una ley inexorable, continua, las 24 horas, que se llama la gravedad. Y todo cuerpo más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. Yo no puedo violar esta ley porque me voy y me estrello contra el suelo, o si me aviento una montaña. Hay una ley alrededor de la Tierra que se llama el electromagnetismo. ¿Qué determina esta ley? Que de la atmósfera hacia abajo nos podemos comunicar. El electromagnetismo. ¿Qué significa esto? Tengo un micrófono ahorita y me están escuchando. Porque de la atmósfera hacia abajo el sonido viaja en ondas. La luz viaja en ondas, se transporta. Pero si nos salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, y estoy allá en la luna con mi esposa, vamos a tener que usar escafandras y aparatos especiales, porque no le puedo decir I love you, te quiero, porque no me oye, porque ya el sonido fuera del espacio ya no viaja como de la atmósfera hacia abajo, porque el electromagnetismo no existe más que de la atmósfera hacia abajo. Entonces necesitamos como radios allá afuera de la atmósfera para comunicarnos. Y este electromagnetismo es inexorable también. Es otra ley física que Dios diseñó solo para nosotros, para que no andemos buscando irnos de luna de miel a la luna, ni a Marte, ni a Júpiter. Nos atrae por curiosidad el universo, cuando aquí tenemos un planeta con Cancún, la Riviera Maya, las puestas de sol, las montañas, el Popo, las lagunas, las selvas amazónicas, las selvas de Chiapas, la comida, las tlayudas de Oaxaca, ¿verdad? Tenemos un mundo que no hemos llegado a apreciar y que ahora lo hemos convertido en un basurero, por no saber cómo administrar la ecología de nuestro planeta. Muy bien. Esta segunda ley de la termodinámica, que determina que todo se echa a perder, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo describe la ley de la termodinámica, la segunda ley principalmente, con otro nombre, y vean ustedes lo que escribió hace 2000 años el apóstol Pablo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y estamos con dolores de parto hasta ahora. Y no solo nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención, o sea, el cambio de un cuerpo nuevo. La Biblia se adelantó a la física
a la ley que se le conoce como la segunda ley de la termodinámica, pero también tiene otro nombre, la ley de la entropía. La ley de la E con E de Enrique, entropía. Y esta ley en la Biblia es la ley de la corrupción. O sea, Pablo dice, todo el universo está bajo una ley de corrupción. Todo está echando a perder. Los árboles mueren, las plantas mueren, las flores mueren, se marchitan, salen en la mañana, florecen en la tarde, se marchitan en la noche, y toda la misma creación está como en espera de algo. Igual que nosotros, ya queremos un mundo de justicia. Queremos un mundo donde ya no haya lágrimas, donde ya no haya enfermedades, donde ya no haya la muerte. La muerte triunfó por el pecado y la muerte tenía que ser conquistada, y alguien tenía que venir al mundo y decirnos que después de la vida seguiremos viviendo. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos nosotros que Cristo a los 3 días anunció varias veces que Él iba a resucitar a sus discípulos, porque solo Dios conoce el futuro. Y por ejemplo, déjenme leerles rápidamente en Mateo 16, 21. Desde entonces, antes de morir, Jesús comenzó a declararles a los discípulos, vean todas las profecías al pie de la letra, que les dijo, número 1, que le era necesario, número 1, ir a Jerusalén. Cuando Jesús regresó a Jerusalén el domingo de Ramos, que es cuando entró en un burrito, ¿se acuerdan? Y comenzó toda la gente a atender, bienaventurado Hosana, el que viene en el nombre de David. Todo el pueblo creía que Jesucristo entraba a Jerusalén en un caballo blanco, como los grandes conquistadores. Y ahora sí, ese es el Mesías que profetizaron, nos va a liberar de los romanos y vamos a tener una revolución y vamos a acabar con el gobierno romano. Y Cristo se monta en un burrito y así llega a Jerusalén en un burrito. ¿Se imagina la sorpresa de todos los demás? ¿Y qué le pasó? Y se baja del burrito y no comienza a decirles, gracias amado pueblo, gracias. Gracias, aquí está el líder que ustedes esperaban. Se baja del burrito y comienza a llorar. Y él dice estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos y tú no quisiste venir a mí? En verdad les digo que desde aquí en adelante no me van a volver a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Elohim, que significa en hebreo bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hubo un desconcierto tremendo en ese momento, no solo del pueblo, sino de los discípulos, porque fue cuando realmente Judas Iscariote, porque hay otro discípulo que se llamaba Judas, hay que diferenciarlos, comenzó a darse cuenta que no lo iban a nombrar secretario de Economía. Él estaba aspirando a una secretaría, ¿verdad?, de parte de Jesús, y creían que iba a gobernar como Rey Cristo. Se equivocaron en interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ahí fue cuando en Domingo de Ramos Judas comienza, ¿verdad?, aunque ya lo tenía planear vender a Cristo por 30 miserables monedas de plata. Entonces Cristo vino en contra de lo que el pueblo esperaba. Los discípulos en el huerto de Getsemaní, Él toma la última cena y les dice a los discípulos, escuchen, este es el pan que es mi cuerpo, que es partido por ustedes, tómenlo. Este es el vino que es mi sangre derramada por ustedes.
Y Cristo les dice algo extraordinario. En verdad les digo que esta es la última vez que ceno con ustedes hasta que yo venga por ustedes. Cristo sabía a las 1 o 2 de la mañana, que posiblemente fue esta cena, que ese día era su último día. Y que era la última vez que cenaba con los discípulos y partía el pan con ellos. Él estaba consciente del tiempo de su muerte. Y él estaba consciente que a las 9 de la mañana estaría en una cruz. Le quedaban pocas horas de estar con los discípulos. Y entonces en esa cena, al decirles estas palabras, voltearon a verse los discípulos y dijo estas palabras. En Juan capítulo 13, uno de ustedes me va a entregar. Y voltearon a verse todos, ¿verdad? A ver quién tenía cara de Bin Laden. Y pues todos tenían cara de San Clodomiro en ese momento, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? Y hay algo muy importante y muy misterioso, porque Jesús dijo: voy a tomar un pedazo de pan y el que moje su pan en mi plato, ese me va a entregar. Pero miren ustedes, yo me preguntaba, cuando Judas vino y mojó su pan en el plato, pues era para que todos dijeran, ¿verdad? Es él. Pero sin embargo, aun cuando Judas moja el pan en el plato, los discípulos no discernieron que era Judas el traidor. ¿Y saben por qué? Porque en la costumbre del Medio Oriente, mojar el pan en el plato solamente lo hacían los mejores amigos. Les voy a dar un ejemplo. En México, no sé, aquí todavía en Oaxaca, ¿verdad? Pero allá todavía en México, en Toluca y en el norte y por todos lados, acostumbramos a sopear. ¿No sopean ustedes aquí? Ejemplo, mi esposa y yo no comemos una concha si no la remojamos. A mí no me sabe el pan dulce cuando muy de vez en cuando lo tomamos si no lo remojo. O el pan integral, le pongo miel, aceite de olivo, lo que sea, y me encanta remojarlo. Sabe rico remojarlo, ¿verdad? Pero imagínate que invitas a tu casa y pones conchas, y agarro la concha y la meto en tu plato o en tu vaso con chocolate. Me vas a decir, oye, ¿te educaron en dónde? ¿En la Bondojo? ¿En dónde? ¿De dónde vienes, no? Es una falta de educación. Pero si voy a la casa de mi hermano o a la casa de mi hermana y hago una cosa de estas, pues no es tan obvio, ¿verdad?, que estoy mal educado, porque simplemente me dicen, bueno, hazlo en tu plato, pero es algo, ¿verdad?, de que somos familia y podemos hacer esas cosas sin molestarnos. Entonces, cuando Judas moja su plato, él estaba enviando un mensaje a todos los discípulos que él era el mejor amigo de Jesús. Y entonces fue del que menos sospecharon, porque si él remojaba el pan en el plato de Jesús, era porque Jesús lo consideraba de los más cercanos a él. Y cuando Jesús, a las pocas minutos o horas, salió corriendo Judas y le dijo aquí en corto Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nadie lo oyó. Y Judas salió corriendo, fue por los soldados, por los sacerdotes, y llegaron al aposento alto y se fueron a Getsemaní y apresaron a Jesucristo. Y Judas les dijo a los soldados, a aquel que yo me acerque y lo bese en la mejilla, ese es el que se dice el Salvador y el Rey de los judíos. Entonces llegaron a Getsemaní y Judas se acerca y le da un beso a Jesucristo, y con ese beso Jesús le dice, amándolo todavía a Judas, con un beso, ¿me entregas a tu amigo? Hace algunos momentos mandé un mensaje a los discípulos y a tus compañeros que yo te consideraba mi amigo. Aunque Jesús sabía que era el diablo desde que lo escogió hasta el final de su vida, Cristo lo amó. Hay un dicho que dice que en el infierno no va a haber nadie a quien Dios no haya
amado antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces, antes de que Dios condene a nadie, nadie podrá decir que Dios no lo amó y que tú estás en un lugar eternamente condenado simplemente porque ese amor lo rechazaste y escogiste el camino de Judas, de traicionar a nuestro mejor amigo que se llama Jesús. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15 y vemos entonces que en Getsemaní, cuando los discípulos se dan cuenta que llegan los soldados con Judas y que en ese momento uno de los líderes de los soldados grita y dice: ¿quién es Jesús? Y Jesús dice estas palabras. Estas palabras le correspondían a Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando Dios se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice Dios a Moisés: ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta: yo soy el que soy. No es Pablo ni Miguel, a Dios no se le puede dar ningún nombre, porque ningún nombre describe la personalidad de Dios. El nombre de Dios es Yahweh, que se tradujo Jehová, y que en el tetragramatón, en el hebreo, significa yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que soy. Yo no estoy bajo la ley del tiempo. Yo no estoy en el pasado, yo no estoy en el presente de acuerdo al tiempo de ustedes. Yo estoy en otra dimensión que no son las 4 dimensiones donde ustedes fueron creados. Y en la dimensión donde yo estoy no existe el tiempo. Y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, cuando los soldados dicen ¿quién es Cristo o Jesús?, Él dice yo soy. Y cuando Él dice yo soy, todos los soldados se fueron para atrás. Con la pura palabra Jesús hubiera impedido que lo arrestaran. Él era Dios que venía a morir por nosotros. ¿Y sabe lo que hace Jesús después de tumbarlos a todos? Como un cordero. ¿Saben ustedes por qué se nos compara a Jesús con una oveja y a nosotros también? Cuando la Biblia nos compara con animalitos, Dios no escogió un hipopótamo, ni a un perro, ni a una jirafa, ni a un gato, ni de toda la magnitud de las especies animales. El animal que Dios escogió para compararnos fueron las ovejitas. ¿Saben por qué? Porque son los animales más brutos que hay. ¿Qué quiero decirles? De todos los animales que hay, a las ovejas, si tú la metes a un barril, a una ovejita, en lugar de que se salga, la ovejita ahí está. De ahí no se sale hasta que el pastor no la saca. Número 2, las ovejas son los únicos animales que necesitan las 24 horas un pastor. Tú puedes ver caballos sueltos ahí, vacas en el campo, nunca verás un grupo de ovejitas sin un pastor. Ayer que fuimos a comer ahí por la carretera, un lugar muy bonito que los pastores nos llevaron, veía un grupo de ovejas y siempre busca, ¿dónde está el pastor? Ahí venía corriendo el pastor con su cayado. En tercer lugar, las ovejas son semiciegas. Las ovejas no ven más de 2 o 3 metros. Entonces, ¿cómo le hacen para seguir al pastor? No hay un pastor que no traiga una vara o un cayado. Entonces los pastores, sobre todo cuando hay terrenos rocosos, comienzan a golpear. Y las ovejas, aunque no ven, tienen muy buen oído. Siguen al pastor sin verlo por el golpe de la vara en las piedras. La Biblia dice que nosotros somos las ovejas y seguimos al pastor
por medio de su palabra. No lo vemos, pero lo oímos a través de la Biblia. Igual que las ovejas. No necesitamos verlo a Jesús para seguirlo, simplemente nos basta oírlo. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y les doy la vida eterna. Y en último lugar, las ovejas, les digo que son muy tontas, son semiciegas y necesitan un pastor, pero las ovejas son los animales más indefensos que Dios creó. Los conejos tienen una velocidad impresionante, los leopardos, los armadillos se esconden, todos tienen un medio de autosobrevivencia. Las ovejas, como son tan tontas, tan semiciegas, tan brutitas las pobres, necesitan un pastor para sobrevivir. Y cuando dice la Biblia en Isaías 53, Cristo como una... se portó Jesús como una oveja, no se defendió, puso sus manos, y los romanos cuando le pusieron y le amarraron las manos a Jesucristo, les dio el catatús a los apóstoles. Oye, pero si sacó demonios ahorita con la pura voz tumbó a los romanos. Este hombre lo vimos, detuvo el viento en el mar de Galilea, y ahorita se entrega como una oveja y no se defiende. Cuando tiene el poder de decirles mueran si se hubieran podido morir todos los romanos, no lo hizo. No lo hizo porque en la sabiduría de Dios estaba escondido el plan de Dios, que hasta la resurrección de Jesucristo se nos iba a revelar. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 24 y leamos que una vez que Cristo murió, al morir Cristo de una forma inesperada para los apóstoles, porque ahí en la cruz nada más le acompañaron 3 mujeres. 3 mujeres. Y los cobardes de los varones se fueron a esconder. Solamente el apóstol Juan se quedó con las mujeres. Una de ellas era María, la otra a la que le sacaron los demonios, y otra mujer al pie de la cruz. Y cuando ya los discípulos ven a Cristo, que los fariseos le decían, este no puede ser el Cristo, porque está escrito en nuestra ley, en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. En la mente de los religiosos no les cabía, no entendían cómo podía ese hombre decirse el Mesías si en la ley está escrito que los que son colgados están maldecidos. Entonces, ¿cómo puede Dios maldecir a su hijo? Incomprensible. Y por otro lado estaban los griegos, los pensadores, los filósofos de este siglo, decían ellos, y los griegos razonaban, ¿cómo puede ser este hombre el Hijo de Dios? Cuando en la mitología griega, Neptuno, el rey del mar, y Zeus, el rey del universo, y todos los dioses, nunca un dios permitiría que mataran a su hijo. Entonces, ahí en la cruz, los 2 grupos pensantes, en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice, lo que Dios estaba haciendo en la cruz era enloquecer a los religiosos y a los filósofos, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Dios lo hacía a propósito, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que nosotros. Y lo que no comprendemos nosotros, para Dios es sabiduría. Y en ese acto vil, dramático, horrible, sanguinario y cruel de la cruz, se escondía la sabiduría de Dios. Ahí estaba en la cruz el amor de Dios. Y ahí estaba en esa cruz el odio de Dios
al pecado. Y todo esto los discípulos no lo entendieron, como lo vamos a ver en Lucas 24, porque cuando ya lo entierran y todo, el mismo día que Cristo resucita, dice Lucas 24, versículo 13, he aquí dos de ellos, dos de los discípulos de Cristo, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿qué dice? Estaban velados. No comprendían ninguno de ellos toda la sabiduría, todo el plan de Dios detrás de la muerte de su Hijo Jesucristo. Estaban velados, y dice la Biblia, para que no le conocieran. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo es posible que nos preguntes cuando fue el espectáculo más horrible que ha pasado en Jerusalén, cuando todo el pueblo y todo Jerusalén vieron una crucifixión de un hombre que se llamaba Jesús? Cristo les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vean lo que dicen en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era. Estaban desilusionados, estaban frustrados, ya no creían que Él era realmente el Mesías. Creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que ha acontecido. Exactamente en el mismo día que Cristo estaba resucitando, los discípulos se encontraban más confundidos que cualquier otra persona. Y en el versículo 25, Cristo les dice: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Versículo 30. De ahí se van, siguen sin reconocer a Cristo y siguen caminando los discípulos con él. Y entonces se sientan a comer, a cenar, y era como a las 7, 8 de la noche, como las 6 y 6 y media, porque es la hora en la que en el calendario judío comienza otro día de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Versículo 30, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Jesús, 3 días antes, en la última cena, había hecho eso. ¿Se acuerdan? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ya en el versículo 36, corren ellos y se encuentran con los apóstoles y les dicen: oigan, nos encontramos a Jesús. Para eso las mujeres ya les habían contado a Pedro y a los demás, porque Pedro y Juan corrieron y vieron la tumba vacía. Entonces ya el tercer día ya era algo casi conocido, pero en el núcleo de los apóstoles, que Cristo vivía.
Y entonces dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban, Jesús se pone en medio de ustedes y les dice, Shalom. Ya con todos ahí les dice, Shalom, que significa paz en el hebreo. Y la palabra Shalom significa paz, bienestar, tranquilidad, seguridad y esperanza. De aquí en adelante, quiero que ustedes vivan en paz porque yo vivo. Y si ustedes me están viendo ahorita, que ya no tengo el cuerpo con el cual me enterraron, y ustedes son testigos de que yo vencí la muerte, no hay nadie en este mundo de quien ustedes tengan temor. No tengan miedo, pequeña manada, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te desampararé ni te dejaré. Lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿qué cosa es? Morir. Y para nosotros el morir es ganancia. Hace poco murió nuestra madre en la carne, hace 3 meses, de 94 años, mi mamacita, nuestra mamacita, y teníamos orando ya mucho que el Señor se la llevara. ¿Pero cómo? Sí, que se la llevara. ¿Para qué la queríamos que siguiera sufriendo aquí? Y así pasa, ¿verdad? Cuando muchas veces no tenemos esperanza. Ahí va la viejita, como me habló una señora una vez, una hija, y me dice, hermano Alducin, llorando, ay hermano, pastor, le pido que por favor ore, y mamá está muy grave. ¿Qué edad tiene? 98 años. Y le dije, pues déjala que se pinte ya de una vez. Ay hermano, ¿cómo me dice esto? Le digo, hermana, usted es cristiana, ¿verdad? Ya, ¿para qué quiere? O sea, queremos que sigan aquí sufriendo con nosotros, cuando sabemos que la muerte para nosotros es el momento de nuestra libertad. Es el momento en el que descansamos para siempre. Es el momento en que estaremos con Jesús. Es el momento en que estaremos en un mundo mucho mejor que en este basurero donde vivimos ahorita, y queremos que sigan regresando con nosotros. El otro día me encontré un grupo de líderes cristianos que me dijeron, nos acompaña hermano, vamos a un tal pueblo a resucitar a un hermano. Le dije, si ustedes logran resucitarlo, yo les apuesto que cuando lo resuciten, él les va a decir, por favor regrésenme. Estaba mucho mejor donde yo estaba. ¿Para qué me sacan, verdad, del mundo de donde ya estaba con Jesús y quieren que regrese con ustedes, con las vacas, con el cáncer, con el smog, con los sufrimientos, con el trabajo, con las excepciones y soluciones? Les va a pedir que lo regresen. Pero así somos los cristianos muchas veces, cuando no entendemos ni estamos convencidos que la resurrección de Cristo es el evento más glorioso de toda la historia del ser humano. La pregunta en esta mañana es, ¿estás tú seguro? 100% seguro que si saliendo de esta puerta te da una embolia cerebral, un ataque cardíaco, un accidente, nadie tiene la garantía de mañana vivir. ¿Estás tú seguro de que si tú mueres irás al cielo con Jesús? Si tú no estás 100% seguro, tú necesitas asegurarte hoy. Y Dios te ama y Dios quiere que tú vengas a la cruz, recibas a su Hijo como tu Salvador, y de aquí en adelante Él te pueda decir Shalom. Que la paz sea contigo de aquí al tiempo en que nos vamos a volver a ver. Inclinemos nuestra cabeza y dile a Dios con todo tu corazón, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que fue mediante tu muerte en la cruz, que fue una locura para los seres humanos, fue el hecho que tú me salvabas con tu sangre de mis pecados. Gracias porque como creo que vives, te pido que entres en este instante en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús
por haberme amado hasta la muerte y darme ahora la vida eterna, la seguridad de mi salvación, de que volvería a vivir, porque tú eres la resurrección y la vida, por el poder que me das en tu Espíritu Santo, para los cortos días que me quedan, vivirlos para ti, para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a concluir estas conferencias con el título del tema, las tentaciones de Jesús. En Mateo 4, versículos del 1 al 10, la Biblia nos describe este relato maravilloso de la forma como Jesucristo se enfrentó a Lucifer, a Satanás, que él mismo le llamó el príncipe de este mundo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, esta es la segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una de las verdades más importantes de la teología cristiana, y una de las verdades más importantes que la mayor parte de los no cristianos no han entendido, por lo cual no entienden todavía la verdadera personalidad ni la naturaleza humana que Cristo tuvo, aunada a la naturaleza divina, es precisamente lo que se llama la hipostasis, que significa la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo sin que se hayan mezclado. Esto es muy importante, es bastante profundo, pero Cristo era 100% como tú y como yo. Como tú y como yo, era humano, lloró, tuvo hambre, tuvo sed y desde luego tenía que ser tentado en todas las cosas en las que nosotros hemos sido tentados, porque la naturaleza humana tenía que ser probada también. Y la naturaleza divina es porque Él era divino, Él era Dios, pero al mismo tiempo que Él era Dios, allá en el cielo
el Padre y el Hijo estaban en el mismo lugar. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y cuando Jesucristo baja al mundo, sucede algo extraordinario, donde el Hijo no mantiene, ni tampoco discute, ni pelea quedarse en el nivel del Padre. Sin dejar de ser divino, se pone él debajo del Padre, se somete al Padre para quedar bajo la voluntad del Padre, mientras mantenía su naturaleza humana, para demostrarnos a nosotros que sus poderes divinos los ponía bajo el Padre para actuar bajo la voluntad del Padre, y nunca, mientras estuvo debajo del Padre, hizo su voluntad. Dice el capítulo 6 de San Juan: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, un musulmán, estábamos mi esposa y yo en una nación europea, y un taxista me dijo: quiero hacerle una pregunta. Sí, le contesté. Ustedes dicen que Jesús es Dios. Claro que fue Dios. Y me dijo: ¿acaso Dios puede morir? Y me quedé así. Muy buena pregunta, porque ustedes dicen que es Dios, pero contésteme, ¿puede acaso morir? Porque si Dios muere, me contestó el musulmán muy inteligente, se paralizaría el universo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes sostener y decir que Jesús fue Dios y al mismo tiempo decir que murió Dios? ¿Cuál es el problema de este musulmán? La ignorancia de las naturalezas de Jesucristo. Y le dije: efectivamente, Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Y la persona que murió en la cruz del Calvario no fue Dios, sino Jesucristo hombre. Dios puso en su naturaleza humana los pecados de todos nosotros, porque Dios no puede pecar. El que no conoció pecado se hizo pecado en nuestro lugar, y cuando Él dijo: en tus manos te encomiendo mi espíritu, la persona que moría en la cruz tenía que ser humano, pero tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no podía morir por nosotros, San Martín de Porres no podía morir por nosotros, Abraham no podía morir por nosotros, ningún papa podía morir por nosotros, porque todos los hombres hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Entonces, en la cruz solo Dios nos podía perdonar, por lo que en la cruz tenía que haber un hombre y tenía que haber un Dios. En la humanidad Él llevaba nuestros pecados, y como Dios, solo Dios puede perdonar. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de nadie. Así que cuando nosotros comenzamos a comprender las dos naturalezas, fue precisamente lo que ignoraba este musulmán. Cuando ya le expliqué que en la cruz no moría Dios, porque Dios no puede morir, sino Cristo hombre, el Hijo del Hombre se le llamaba continuamente, comenzó a entender y dijo: qué profundidad de verdaderamente la doctrina cristiana. No lo sabía, lo ignoraba, pero ahora lo entiendo. En la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, no en el Evangelio de Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a regresar a Mateo para poder abordar y desarrollar este tema, y analicemos los tres ataques del diablo contra el Hijo de Dios para atacar su espíritu. Fue un ataque contra su alma y fue un ataque contra su cuerpo, porque estos tres elementos forman también tu humanidad y mi humanidad. Somos un espíritu
tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que cuando Satanás te ataque a ti y me ataque a mí, va a atacarnos de la misma forma que atacó a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos ha dejado esta descripción y esta revelación para que podamos conocer las estrategias de Satanás, la forma como debemos defendernos y el peligro que tenemos con nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Veamos el primer ataque. Cristo tenía 40 días sin comer ni beber. ¿Hay algo de malo en comer? No, ¿verdad? Ni tampoco de beber. Entonces, cuando Satanás lanza su primer ataque, le dice a Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, come, ¿verdad? Y de estas piedras que se conviertan en pan. ¿Había algo de malo que Jesucristo le dijera a las piedras, porque Él tenía los poderes, que se conviertan en pan y alimentarse? El diablo le estaba sugiriendo a Jesucristo que hiciera algo correcto, comer, porque no es pecado comer, pero de la manera ilegítima. Y ahí consiste el ataque del diablo, en hacernos creer que podemos usar lo bueno, pero de manera incorrecta. Déjenme explicarles a ustedes esta estrategia satánica. Jesucristo demuestra que tú eres el Hijo de Dios, o sea, usa tus poderes independientemente de tu Padre. No hay nada de malo comer, pero la voluntad de Dios en ese momento no era que su Hijo comiera. Y Satanás ataca la naturaleza humana, nuestros deseos de comer, la sexualidad, el deseo de beber de manera ilegítima, para que nosotros satisfagamos estas necesidades, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué problema había que Cristo comiera? Ninguno. Comer sería pecado de ninguna manera. El problema radicaba que no formaba parte del plan de Dios en ese momento que Él comiera. De la misma forma, nos ataca a nosotros sugiriéndonos que usemos todo lo bueno y lo bello que Dios nos ha dado de manera ilegítima. Por ejemplo, usa el sexo. ¿Qué tiene de malo el sexo? ¿Qué acaso no te lo dio Dios? ¿Por qué no te puedes tener relaciones con tu novio o con tu novia antes de casarte? Es un impulso biológico que Dios nos dio. Y eso lo oímos en la televisión, en los sexólogos, en psiquiatras, en psicólogos. Usa el sexo, es algo, esto es verdad. Dios nos los dio, pero no usarlo antes del matrimonio. Entonces el diablo nos sugiere que usemos algo natural, que es la sexualidad, pero Dios no lo diseñó el sexo para ser usado antes del matrimonio. La Biblia nos enseña que el sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio. Usar el sexo antes del matrimonio o estando casados con otra persona es una manera ilegítima y estamos violando la ley de Dios. Dice Hebreos 13:4: honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, que no lo ensucies, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Dice Proverbios 6:32: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y su herida es difícil de que sea sanada. El adulterio o la fornicación o usar el sexo de manera ilegítima deteriora el carácter, descompone la persona, nos cierra y nos pone un velo para poder discernir la voluntad de Dios, porque es un pecado donde estamos atentando contra nuestra propia naturaleza, con la naturaleza de otros seres humanos y arruinando nuestro matrimonio.
El diablo dice, come lo que quieras, si está bueno que comas, pero no con exceso. Porque comer con exceso, ¿cómo se llama? Gula. Como los romanos, que ponían las mesas de los bufetes y había camarones, había tlayudas, había esto, había pozole de Puebla, pozole oaxaqueño, tamales, etcétera, etcétera. Y los romanos, llegó un momento de tanta depravación que cuando ya se sentían llenos, se metían una pluma y volvían el estómago para seguir probando los demás que no habían probado. Esto se llama el pecado de la gula. Entonces, el comer es bueno, pero lo podemos usar de manera ilegítima cuando aprovechamos de la comida. Y lo mismo dice el diablo, divierte lo que quieras. Oye, divertirte no es malo. Claro que no es malo, pero no en parrandas ni en orgías tampoco. Entonces, ¿las fiestas son malas? No, las fiestas no son malas. Son malas las fiestas del mundo. ¿El baile es malo? No, de ninguna manera. A mí me encanta bailar con mi esposa, el baile, el Danubio Azul, etcétera, etcétera. Música clásica, es precioso el baile, pero el pecado es mover el bote, ¿verdad? Con movimientos sensuales, que son los bailes modernos. Ahí es cuando ya estamos saliéndonos un poquito, porque estamos exaltando la sensualidad. Entonces, Satanás nos va a sugerir que hagamos algo correcto de manera equivocada. Nos va a sugerir que satisfagamos nuestros apetitos naturales de manera ilegítima. Que usemos el privilegio. Oye, tú eres cristiano, somos libres en Cristo, pero violando nuestra responsabilidad y viviendo en libertinaje. Hay una persona que me dijo un día, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y le dije, no, pues no, la salvación no se puede perder, porque lo que Dios nos dio es salvación eterna, no temporal. Ah, bueno, usted está predicando que entonces podemos hacer lo que querramos, porque si no se pierde la salvación, pues entonces qué bonito, ¿verdad? Pues me voy a dedicarme al libertinaje, voy a hacer esto y el otro. Y le dije, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dio un consejo. A libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces le dije a esta persona, el hecho que tú me digas que como sabes que la salvación no se pierde, te vas a aprovechar de eso para pecar, me habla que tú no eres cristiano. Dice Romanos capítulo 6, cuando Pablo descubrió esto, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y lo contesta en Romanos 6, de ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. No es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo, a fin de que vivamos para una vida nueva. Entonces tengamos cuidado cuando creamos que porque somos libres y que la salvación no se pierde, y otros creen que sí se pierde la salvación, podamos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo le contestó Cristo a este ataque a Satanás en el versículo 4? Y le dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra obediencia es la mejor manera de demostrar nuestra fe. Un cristiano que no es obediente no lo es porque no cree que tenga que obedecer a Dios. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, el diablo nos sugiere continuamente que lo más importante en la vida es satisfacer el hambre, satisfacer la sed, satisfacer la sexualidad. Pero de repente viene Jesucristo al mundo y nos dice, hay algo más importante que comer, hay algo más importante que beber, hay algo más importante que tu sexualidad. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales, nadie. ¿Podemos realmente subsistir sin comer muchos días? No sin agua tampoco. Y Cristo nos dice
cuando tú comienzas a entender que lo más importante para satisfacer es el alimento espiritual, la palabra de mi Padre, al comer diario la Biblia, al estar en contacto con la Biblia diario, al tener comunión diaria con Jesucristo y fortalecer nuestro espíritu, cuando yo tenga hambre y cuando yo tenga sed, pasan a segundo plano. Y entonces si tengo 3 o 4 meses como casado y por alguna razón vivo lejos de mi esposa y pues muchos andan arañando las paredes ya y dicen, es que mi esposa cometió adulterio porque pues ella me dice que nanay, y me castiga a mi esposa como con un chicote, me duele más que el chicote, que porque no le he dado dinero, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos que no es verdad que tengamos que satisfacer muchas veces estos impulsos biológicos cuando vivimos cerca de Cristo, porque Él es el que nos fortalece y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tenemos que descubrir eso, que la Biblia nos fortalece de tal manera que podemos, ¿verdad?, en lo famoso ayuno, estar 1 o 2 días sin comer, pero no le recomiendo a nadie que ayune si tienes que trabajar. Si tienes diabetes, no te atrevas a ayunar. Si no puedes estar 1 o 2 días dedicado a estar en la palabra y a memorizar la palabra, no ayunes. De nada te sirve no comer, irte a trabajar y por acá, por allí con dolor de cabeza, pero Dios le dice al arcángel Gabriel, mira, Panchito lleva 3 días que ni torta se ha comido, ponle una palomita. Y el ayuno no es para echarle manita de puerco a Dios, ni para forzar a Dios que nos cumpla nuestras necesidades. Voy a ayunar para que sane a mi hijo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Voy a ayunar para que me dé un trabajo Dios. O sea, Dios me tiene que ver en un estado de sacrificio para que se acuerde de mí. Es el mensaje que le estamos mandando. Y Dios nos contesta, ¿que tú no sabes que mi misericordia es nueva cada mañana? ¿Tú crees que yo necesito que tú hagas sacrificios para que yo pueda satisfacer tus necesidades? De ninguna manera. Qué ignorante eres de mi naturaleza divina. Yo no busco sacrificios, busco obediencia. Entonces, cuando usamos el ayuno, muchos lo usan como huelga de hambre. Ya no es ayuno, ya es huelga. Y con eso van a tratar de forzar a Dios, ¿verdad?, a que les cumpla sus caprichos. Y Dios no es del PRI, ni del PAN, ni de Morena tampoco. No es un partido político, los cristianos, para que hagamos huelga de hambre y Dios nos pueda contestar. Vayamos a la segunda tentación del versículo 5 al versículo 7. La segunda tentación. Entonces el diablo, notemos esto, que él nunca se va a dejar por vencido cuando nos ataca. Cuando nosotros vencemos una tentación, no creas que ya la hiciste. Te tienes que mantener en la fortaleza del Señor, en la palabra de Dios, orando para no caer en las tentaciones que en el futuro tiene preparadas para nosotros. Muchos de nosotros no hemos caído en tentaciones, ni hemos hecho pecados porque no hemos tenido la oportunidad. ¿No es verdad? O sea, bueno, yo me he encontrado con hermanos cristianos y muchos me dicen, mira, yo ahorita pues no he adulterado ni he fornicado. Y yo les pregunto siempre, ¿has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿A qué te refieres? Le dije, mira, no quiero jactarme, pero una vez, me acuerdo, nosotros viajamos bastante y pues he tenido la disciplina, les contaba ahorita a unos hermanos, de levantarme temprano, estar siempre con el Señor. Siempre una disciplina férrea, que no me lavo los dientes ni nada antes de estar con el Señor en su palabra. Y entonces esa mañana tuve un muy bonito tiempo con el Señor. Me subí a un avión, mi esposa no me acompañaba. Y era precisamente la semana que le llaman en Estados Unidos el Spring Break, que es antes de Semana Santa,
cuando todos los gringos, ¿verdad?, se sueltan el pelo y se destrampan y van a Acapulco, casi todos ellos jóvenes, y se emborrachan, y bueno, no se imaginan lo que hacen en este tiempo muchos norteamericanos. Entonces yo en el avión en esa semana, siempre casi les pido en la aviación, en la compañía, que me den un pasillo. No me gusta ir junto a la ventana, porque si me tocan dos gordos, ¿verdad?, y se duermen, y quiero ir al sanitario, ahí les encargo cómo despertarlos, ¿verdad? Entonces prefiero siempre el pasillo. Y junto a mí venían dos muchachas jóvenes, y venía yo leyendo la Biblia, y de repente una de ellas se puso de lado y me puso los pies en la mesita que te ponen en los aviones, y me hacía así con los dedos. Y volteé yo y dije, ¿qué es esto, verdad? Dios mío, una marciana aterrizó aquí en el avión. Y pues venían las dos muchachas, traían botellitas de whisky, llevaban como 3 o 4 cada una, y no se dieron cuenta que era la Biblia. Y le dije en inglés con mucho respeto, te voy a agradecer que me quites tus pies porque están sobre mi Biblia. Cuando yo dije la palabra Biblia, ella hizo así como un resorte sus pies, sus piernas, se sentó normal, y lo primero que me preguntó es, ¿qué tú eres cristiano? Le dije, soy pastor. Y en ese momento hizo así. ¿Con quién nos hemos metido, verdad? Pero yo le contesto a mi esposa como un incidente, porque en ese momento se los digo, si yo no hubiera estado fuerte y no estuviera en el Señor, aunque sea pastor, quién sabe si hubiera soportado la tentación, porque me estaban invitando después, ¿verdad?, a que bajara con ellas y que las acompañara, y pues nadie me ve, nadie en el avión me reconoció, y pues y así pensamos, nadie me ve, pero Dios observa todos nuestros caminos. Entonces yo pienso, y no lo puedo negar, si yo me descuido, yo caigo, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. No somos ángeles, tenemos una naturaleza traicionera, y el que piense que está firme, mire que no caiga. Hoy platicábamos en la comida de muchos que han sido grandes hombres de Dios por muchos años y cayeron. Y ha habido cantidad de hombres en los 41, 42 años que tengo de predicar la palabra de Dios, que yo he conocido, que iban muy bien y ministerios, y salieron y por acá y por allá, y estaban aquí en la cúspide del éxito, y algo les pasó en la mitad del camino. Y me acuerdo cuando alguien muy sabio me dijo, Armando, no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Porque pudiste haber tenido 25 años maravillosos y 30 años maravillosos, y una pequeña locura echa a perder el perfume y una sopa, dice el rey Salomón. A los más sabios los puede echar a perder una locura, una canita al aire, un desliz por haber estado descuidados, arruina completamente nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestro ministerio, el trabajo, nuestros hijos, por una canita al aire. Hay cosas y decisiones que tienen consecuencias que pagas muy caro después, la cosecha que tienes que recoger. Cristo lo dijo claramente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En este ataque notamos que el diablo lo lleva al pináculo de un templo, y es interesante que lo haya llevado ahí, fuera en la ciudad de Jerusalén, al pináculo del templo. ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué el diablo agarró a Jesús y lo subió hasta arriba de la punta del templo? Porque el diablo sabe lo siguiente, que la mente humana es altamente influenciada por el medio ambiente que la rodea. ¿Saben ustedes que en un partido de fútbol tú vas tranquilo y de repente se levantan las porras al Barcelona,
o al América, y los gritos que están por ahí te contagian a tú hacer lo mismo. Yo tengo un hijo que es pastor, Alan, y él es americanista. No le digas de las Chivas porque te deja de hablar. Dice que nada más los americanistas son espirituales. Bueno, él se disfraza cuando va al Estadio Azteca, se pone el América, lleva su, ¿cómo se llama? La cosa que es a vuelta, la matraca, etcétera, etcétera. Y ahí está gritando y siempre llega: papá, me acabé la voz. El medio ambiente donde tú te encuentras te afecta. Cuando se juntan 100 muchachas en un concierto de un muchacho como Luis Miguel, Justin Bieber, etcétera, etcétera, las muchachas en ese medio ambiente se vuelven locas. En ese medio ambiente, y verdad, y la aventan de besos y todo, y te das cuenta cómo se desborda, se desbocan emocional y sentimentalmente. No lo harían en la calle con cualquier persona, pero bajo ese medio ambiente les influye para poder desembocar todas sus pasiones y todos sus sentimientos. El ambiente donde crecimos nos puede hacer sentimentales. Yo me acuerdo la primera vez que regresé a Oaxaca, yo nací aquí en la ciudad de Oaxaca, y pasaron casi 40 años, 35 o 40 años que no volví aquí a mi tierra. Y precisamente volví cuando el pastor Betanzo me invitó una vez a predicar con ustedes. Y cuando yo me bajé el avión aquí en Oaxaca, sentí algo en mi alma que no había sentido nunca en ninguna parte donde he viajado. Y sin que yo me acordara de eso, sentí algo, ¿verdad?, que me conectó con el lugar geográfico donde Dios escogió que yo naciera. Pero muchas veces estos lugares nos conectan y nos traen sentimientos que nos cambian completamente. Cuando alguien se muere, por ejemplo, y pierdes un hijo, o tu esposo, o tu papá, yo no les recomiendo ver sus fotografías en 4 o 5 meses. Y ahí están los hermanos. Mi papá, mi hijo, pues ¿para qué lo ves? Guárdalas, o sea, al ver las fotos nos trae recuerdos que nos van a lastimar y van a tocar. El contacto con el medio ambiente nos lastima, y si te hace daño no lo hagas. Entonces, dentro de 5 o 6 meses que estés más fuerte, ve las fotos que te traen recuerdos sentimentales. Mientras tanto no las veas. Mi esposa se fue, hermano, mírela. ¿Para qué la veo? ¿Para qué la ves? Fíjense cómo somos, ¿verdad? O pasamos por un bosque y ahí hace cuánto, 10 años tuviste una novia y pusiste en el bosque Chencho ama Chencha con un corazoncito, y después de 10 o 15 años regresas ahí y al ver el corazoncito en el árbol te trae memorias y comienzas. El diablo sabe que el medio ambiente en el cual podamos estar nos puede lastimar para bien o nos puede lastimar para mal. Es experto en llevarnos a nosotros a un pináculo de la fama, del poder, del éxito, de la popularidad, para ahí embriagarnos, atormentarnos y poder controlarnos. El diablo ataca los sentimientos y las emociones de las personas. Y cuando somos demasiados sentimentales o emocionales, yo por ejemplo, tenemos un familiar, me reservo su nombre, que es una persona, es mujer, y es muy inteligente de la familia de nosotros. Todos tenemos, ¿verdad?, la oveja negra y los que son listos y los que son brutos. O no tan inteligentes como otros, ¿verdad? Y esta persona en mi familia es una persona con doctorados y lo que ustedes quieran, pero en el área emocional es una persona tan inmadura como ustedes no se imaginan. Y por eso lleva 3 matrimonios. Entonces, ella es brillante intelectualmente, pero en el área emocional los hombres la han conquistado, y por ser ella tan emocional y tan sentimental,
ha caído y los hombres con los que se ha metido han sido o borrachos, parranderos o jugadores. El último le puso una tranquiza que no se imaginan. Finalmente esta persona en la familia ya entendió, gracias a Dios, y pues ya ahorita es madura, se casó con un hombre de Dios, pero tuvo que aprender que la inteligencia y el coeficiente intelectual que ella tenía no le ayudaba en el área emocional. Y así tenemos personas que están cocidas como una hamburguesa, la coces, se cose de un lado, ¿y qué pasa si no la volteas? Nadie se la come cruda, ¿verdad? Tiene que estar cocida de abajo y cocida de arriba. En el libro de Amós dice, son tortas no volteadas. Hay cristianos que en la iglesia y están en la juventud, la presidenta de la femenil, y van y reparten folletos, y en su casa le pegan a la esposa. En su casa a sus padres son unos desobedientes, pero aquí en la iglesia son jóvenes que destacan por todo su énfasis en la Biblia, etcétera, etcétera. Son tortas no volteadas. Dios nos quiere coser de los dos lados, del área sentimental y emocional y del área espiritual. Así que el diablo es experto en poder atacarte el área donde estás crudo, el área donde estamos débiles, para ahí meter el trinche y tratar de debilitarte emocionalmente. Él es muy, muy inteligente. ¿Cuál fue la defensa de Cristo en el versículo 7 contra este ataque? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, ¿qué podemos entender acerca de esta defensa? Que casi todas las herejías que han entrado al cristianismo han tenido su origen en tomar versículos aislados de la Biblia como el diablo los usó. ¿Ya lo notaron que usó la Biblia? El diablo le dice a Cristo y le cita el Salmo 91:11. Oye, escrito está, a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Dicen que el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. El hecho de que una persona traiga la Biblia así, no creas que es cristiano. El diablo se la sabe de memoria. El diablo sabe que Cristo es Dios y los demonios también, pero no obedecen. Entonces de nada te sirve conocer la Biblia y ser un experto en teología y en soteriología y en escatología y angeliología, y sin embargo eres un rebelde a sus mandamientos. Hace muchos años había un gran escritor en México muy famoso, ya murió. Escuchen esto, este hombre en México tradujo la Biblia del griego al castellano. Imagínate nada más, ¿no? El trabajo tan minucioso y tan detallado que se requiere para hacer esto. Y una vez me invitaron a un debate contra él y me dijeron que él había oído de nuestra persona y quería debatirme por el radio. Esto fue por el radio, no fue por la televisión. Y cuando yo oí que él era el traductor de la Biblia del Nuevo Testamento, lo primero que pensé fue, pues es cristiano. Oye, si alguien conoce el Nuevo Testamento, es él. Las palabras originales de todo, etcétera, etcétera. Y entonces comenzó el debate y yo no entendía por qué él me quería agredir. Y oiga, usted cree, y siempre presumiendo, como dijo en el griego, hablaba en griego, y me quería apantallar en el griego diciéndome, pues yo conozco mucho más que tú. Y entonces finalmente, al descubrir yo después de 15 minutos de estar con él en este debate, le dije lo siguiente: no hay mayor tristeza y mayor tragedia que haberlo conocido, porque esto es una persona que conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Tú puedes conocer la Biblia sin conocer al autor de la Biblia, sin tener una relación con Jesucristo.
Y así hay cantidad de sectas, cantidad de religiones, cantidad de personas cultísimas que conocen el Antiguo Testamento y conocen esto y el otro sin tener el conocimiento de Dios, por no tener al Espíritu Santo. Y así es exactamente el diablo. El diablo conoce la Biblia, pero no tiene una relación con Dios. Rompió su relación con Cristo. Y esta es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. Tú hablas con un mormón y el mormón te dice: podemos ser dioses. Y yo te lo demuestro. ¿Tú podrías, como cristiano, encontrarte un mormón, demostrarle que no somos dioses? Porque te cita que Cristo dijo, ¿qué no está escrito en los Salmos, Salmo 82, serán dioses? Entonces, ¿qué acaso no somos dioses? Dicen los mormones. ¿Tú sabes cómo contestarle? Yo recuerdo hace algunos meses que hubo un predicador en la televisión que dijo que éramos Jehová Junior. Me reservo el nombre de este predicador. Y cuando yo oí públicamente que él dijo en la televisión que éramos dioses, porque los hijos de los canguritos son canguros, los hijos de elefantes son elefantitos, y si somos hijos de Dios somos diositos, Jehová Junior. Esa fue la conclusión a la que él llegó. Tuve que debatir públicamente en un mensaje que se tituló No somos dioses. Entonces podemos tomar un versículo de la Biblia, inflarlo, llevarlo al extremo y convertirlo en una herejía. Tú te encuentras a un testigo de Jehová, es una secta tremenda, y te dicen que no existe el infierno, te dicen que Cristo es un ángel y te dicen que Él no puede ser Dios. Ellos no creen en Cristo como Dios. ¿Le puedes contestar? ¿Le puedes debatir a un testigo de Jehová, tu vecino, porque andan por todos lados? Pues son muy insistentes. Te puedes encontrar con una adventista del séptimo día. ¿Ustedes por qué no guardan el sábado? Contéstale: te gano. Yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. No, ¿qué nada más el sábado guardas tú? Así les digo yo. Y se quedan así, no saben qué contestar, ¿verdad? Y nada más el sábado lo guardas. Nosotros guardamos todos los días son santos para nosotros ya. Ya no hay un día específico que se nos obliga. Nos juntamos el domingo porque los apóstoles, después de la resurrección, el primer día resucitó Cristo, el Espíritu Santo en Pentecostés vino el domingo, nos reunimos el domingo. 1 Corintios 16, 1 al 2, los apóstoles partían el pan el domingo, y por eso, pero no se nos impone. Si tú trabajas en un hotel el domingo, no cometes pecado si no vienes a la iglesia, porque es el día que tú tienes que trabajar en el hotel o en el trabajo que tengas. Pero Dios quiere que tengamos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y el lunes puede ser para ti el día de descanso, puede ser el martes, puede ser el miércoles. Es el día que tú dejas de trabajar y lo dedicamos completamente, ¿verdad? Con la familia y con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, las sectas usan la Biblia sacando de contexto, inflando un solo versículo sin tomar en cuenta todos los demás de la Biblia. Y por último lugar, el ataque más fuerte que Cristo recibe es el tercero. Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te hincas y me adoras. Si te pones de rodillas y reconoces que soy superior a ti. Cristo entonces le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este último ataque, el diablo tenía su última oportunidad de arruinar la misión de Jesucristo, y esta es la razón por la cual Cristo antes ayunó 40 días y 40 noches. Él se enfrenta a este ataque en el desierto, y es interesante que en el Evangelio de Lucas dice la Biblia que los demonios, cuando salen de una persona, andan buscando dónde reposar. Y esta palabra en el griego significa lugares donde no hay agua. ¿Por qué los demonios buscan lugares
desérticos. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, que es del Brasil. Y en esta secta ellos enseñan a que pongas vasos de agua junto a tu cama en la noche para que los demonios no se acerquen. Tomando un versículo de la Biblia de Lucas, que los demonios buscan lugares desérticos y de alguna manera tienen fobia a el agua, para creer que si pones vasos de agua, los demonios no se acercan a tu cama ni te jalan los pies. Entonces, cuando vemos que el diablo lo lleva a un desierto, es porque el diablo trabaja precisamente en lugares despoblados para poder debilitar la naturaleza del ser humano. Y le lleva a un monte muy alto, y noten ustedes que Cristo no lo contradice. Te doy todos los reinos del mundo si te hincas y me adoras. La Biblia en Juan 12:31, en otros versículos, Cristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Cristo le adjudica a Satanás un título de realeza. Él es un príncipe. Y antes del príncipe, ¿qué es? Rey. Antes de que él cayera, era el rey. Y cuando él cayó, bajó al principado, con sus principados satánicos. Entonces, es verdad que el mundo, de alguna manera, lo controla el diablo. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces el diablo es experto en ofrecerle a los seres humanos, políticos, deportistas, entrenadores, músicos, todo aquello que ellos quieren, si le venden su alma por un plato de lentejas. Que cualquier éxito que tú alcances en la vida, como cantante, como deportista, como profesionista, como ministro de Dios, y llegas a la cúspide y allá arriba al éxito, si tú no tienes a Dios allá arriba, mientras más alto, más rápido caes. Porque las alturas nos descomponen, el aplauso nos descompone, la adoración de la gente nos descompone, porque no fuimos nacidos para recibir la gloria la recibe Dios. Entonces, el diablo es experto en decirte: te doy todo lo que tú quieres, sírveme, híncate y adórame. Yo que te pregunto en esta tarde, ¿a quién le estás entregando tu alma para poder triunfar en la vida? Es que mi jefe, me dijo una muchacha de mi trabajo, me dijo que me invitaba a tomar un café. Pastor me habló como a las 10 de la noche, se la pasé a mi esposa. Hermana, es que mi jefe me invita y es casado, ¿qué hago? Yo soy soltera. Mi esposa le dijo: no te atrevas a aceptar una invitación de tu jefe. Es que me dijo que me iba a aumentar el sueldo. Y entonces le contestamos: estás vendiendo tu alma al diablo por un miserable sueldo. Porque a lo mejor sí te aumenta el sueldo, pero este es un hombre casado, trae un anillo, y este anillo, ¿sabe lo que significa? Que ya no salimos del mercado. Cuando una mujer ve este anillo, huye, salte corriendo, porque ese hombre ya no está en el mercado, ya no está en el menú. Esto significa que ya estamos unidos a una mujer. Y cuando no traes este anillo, ¿verdad?, es cuando muchos se aprovechan de ti. Entonces, ¿cuántas personas por un sueldo mejor, por venderse, por vender su cuerpo, porque el compadre me invitó con unas prostitutas, me voy de parranda con él, porque si no me voy con él es mi jefe y a lo mejor pierdo mi trabajo? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a vender nuestra alma al diablo por un miserable plato de lentejas? Y la Biblia nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pregúntate en esta tarde: ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Qué es lo que representa Jesucristo en tu vida? Cuando venga la tentación, porque va a venir, y todos vamos a ser tentados para que nuestra fe sea probada, ¿estás seguro, estás segura de pasar la prueba?
Para terminar, hace algunos años un hombre me habló a las 1 de la mañana. Oye, Armando, me dice, fíjate que mi jefe, tengo una entrevista con él a las 10 de la mañana y me habló a su oficina hoy en la noche antes de irme a casa para decirme que quería hablar conmigo y estoy seguro que me quiere preguntar si soy cristiano. Y entonces, ¿qué le digo? Me dijo. ¿Cómo que qué le dices? Le contesté. Pues claro que lo eres, no te avergüences jamás de decirle que eres cristiano. Bueno, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Me habló como a las 12 del día, el otro día, y me dice, oye, quiero comunicarte una buena noticia. ¿Qué pasó? Le pregunté. Me dice, fíjate que mi jefe me habló. ¿Y qué te preguntó? Que si era cristiano. Y le contesté, claro que lo soy. ¿Y sabes lo que me dijo? Qué bueno, te estaba probando para ver si realmente tienes el valor de poder ser una persona en la que yo pueda confiar. Si le hubiera dicho que no era cristiano, lo hubiera corrido. Pero lo estaba probando Dios a través de su jefe para ver cómo respondía. Y así Dios nos va a probar a todos nosotros, y el día que nos avergoncemos de Él, Dios se avergonzará de nosotros y delante de sus ángeles, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta es la forma en la que demostramos a qué amo estamos sirviendo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, por estos 3 días maravillosos que nos has regalado cerca de tu palabra, para ser alimentados con ella, para que el Dios y Padre de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, nos habilite, nos fortalezca y nos prepare para que hagamos siempre las cosas que son agradables delante de Él. Que nunca nos avergoncemos de haber sido llamados a servirte, todo lo contrario. Él no tuvo vergüenza en una cruz de morir en nuestro lugar, resucitar a los 3 días para prometernos que volveremos a vivir con Él después de la muerte, y saber que en esta vida tan corta que tenemos, nos la ha dado para probarnos. Porque Dios prueba el corazón, Dios prueba al ser humano. Y cuando esta prueba venga, dichosos y felices los que pasen la prueba, porque recibirán las recompensas y las coronas que Dios ha preparado para todos los vencedores. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por los pastores de esta iglesia, los hermanos Betanzos, sus hijos, a quienes bendecimos, el círculo de servidores que ellos tienen a su alrededor, que los sostienen, oran por ellos. Te pedimos, Señor, que los guardes de todo mal y que puedan ellos continuar con la energía, la salud, las fuerzas, la iluminación, con un espíritu de sabiduría y de inteligencia, continuar guiando a tu pueblo por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y si tú en esta tarde no tienes a Jesucristo, o tal vez te has avergonzado de Él en alguna parte de tu vida pasada, en este momento pídele perdón. Dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de haberme avergonzado de ti, de haber aceptado esta oferta que me hicieron donde me querían comprar, de haber aceptado esta proposición indecorosa que yo no merecía haber aceptado. Lávame con tu sangre, Señor, fortaléceme, porque quiero acabar la carrera sin mirar atrás y no tener nada de qué avergonzarme en el día de Jesucristo. Te pido que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy gracias por haber muerto y pagado en la cruz con tu sangre por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde a todos. Que Dios los fortalezca.